Usualmente somos conocidos como cristianos quienes seguimos las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, para ser cristiano necesitamos ser discípulos de Jesús primeramente. Esto no es fácil de comprender o digerir porque no tenemos a Jesús mismo en el presente como para que Él mismo nos pueda discipular directamente. Eso es algo como la iglesia. La iglesia no es una estructura, no es un templo. La iglesia somos todos los que creemos en el Señor Jesús y seguimos sus enseñanzas, pero usualmente nosotros decimos que vamos a la iglesia a reunirnos, simplemente porque es un poco más práctico, pero lo mismo ocurre con esto de ser cristiano y ser discípulo de Jesús. Son dos cosas distintas. Hay características demasiado básicas para ser llamados cristianos hoy día. Por ejemplo, asistir a una iglesia cristiana, tener un lenguaje con jergas o muletillas que usan las personas que van a la iglesia, escuchar música con letra que hable de Dios, tener un pescadito en el coche, tener una cruz. Eh, Esos son cosas o cosas que hacemos nosotros y por lo cual nos hacen llamar cristianos, pero bíblicamente ser cristiano va más allá de simplemente hacer algo, es ser algo. Ya que iniciamos con los conceptos de cristiano y discípulo, vamos a ver si escudriñamos un poco el origen de cada uno de estos dos términos. Discípulo se le llama a una persona que aprende, sigue y practica las enseñanzas de un maestro, doctrina o escuela, yendo más allá de ser un simple estudiante. Se caracteriza por imitar el ejemplo del maestro, adoptar su estilo de vida y a menudo difundir sus enseñanzas. Y Jesús llamó a sus discípulos, valga la redundancia, en Juan 13:35. Por otra parte, cristiano se le llama a una persona que asiste a una iglesia cristiana con regularidad. El término cristiano viene del año 40 después de Cristo en Antioquía de Siria y se cree que inicialmente fue un apodo posiblemente despectivo con el que se identificaba a los seguidores de Cristo en esa región. Eso lo podemos ver en Hechos 11:26. Y podemos ver dos diferencias que hay ahí, y es que Jesús llamó a sus seguidores o a los que estaban con él discipulándose discípulos, y el pueblo fue el que llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Son dos cosas muy importantes que tengamos que tener en cuenta. Bueno, habiendo visto esto, concluimos que Jesús es el que llama a uno a los discípulos con la famosa frase sígueme, porque el discipulado es lo que necesitas para luego ser cristiano. Recuerden, primero es discípulo y luego cristiano, en donde no puede haber un cristianismo sin discipulado, porque el ser cristiano es reflejar a Cristo en tu conducta, tus palabras y tu esencia. Sin embargo, el ser cristiano hoy día simplemente es asistir, o sea, pero cuando eres discípulo, eres alguien que imita, que refleja a Jesús. Y esta es la parte muy importante, y eso en el discipulado se desarrolla esas características. El imitar a Jesús o el mostrar a Jesús con tus acciones, con tus palabras, con tus hechos, se logra solamente en un discipulado, porque en ese lugar es donde se impregna a Cristo en ti, donde tú te impregnas de Cristo, o sea, donde tu vida, tu esencia se llena totalmente de Cristo. Hay tres puntos importantes que necesitamos saber para comprender de qué se trata el discipulado cristiano. Uno es que Dios nos elige y no somos nosotros los que tenemos la iniciativa de seguir a Jesús o a los caminos del Señor, su palabra. En Juan 15:16, Jesús dijo claramente que ellos no lo eligieron a Él, sino que fue Él quien los eligió a ellos. O sea, en Juan 15:16, Jesús dijo, no me elegisteis ustedes, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis
y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El famoso versículo donde aparece que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo daría, está ligado intrínsecamente con el llamado o la elección que Jesús nos dio a nosotros, nos hizo a nosotros, perdón, para ser discípulos, y la asignación de llevar fruto. Por ende, todo lo que entonces nosotros pidamos en ese marco será concedido. Y aclarando un poco y quizá llevando a algunas decepciones a algunas personas, no es generalizado, no es para que simplemente en cualquier oración que tú pidas Dios te la va a conceder, porque hay muchas situaciones que Dios no responde a oraciones o responde que no, o simplemente responde, y Dios no nos da todo lo que le pedimos, porque va ligado con Santiago, que a veces pedimos nada más para nuestros propios deleites, pero el enfoque de esta petición es conforme al propósito, conforme al llamado, conforme a lo que Dios quiere que hagamos nosotros, es llevar fruto. Eso, lo que pedimos en esa línea es que todo se nos dará. Y esto está ligado con el llamado, porque Él nos llamó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él primeramente. Luego también dice que Él nos amó primero antes que nosotros le amemos. O sea, por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Y por eso le seguimos, porque Él nos dijo, sígueme, sígueme. Quizá eso es una frase que le dijo a los apóstoles, a los discípulos, los primeros que Él dio, pero eso es algo que luego nos hace el llamado a cada uno de nosotros también. Él nos elige, Él nos llama. Nosotros somos los que correspondemos a su llamado. Y esta parte es muy importante, es que Dios nos elige, nosotros no tenemos la iniciativa, nosotros correspondemos a su llamado. Eso quizás no lo sabemos o lo descubrimos en el camino o luego nos enteramos mucho más adelante, pero esa es la forma y ese es el orden que se ha estado dando desde el principio. También en Juan 17, quiero leerlo, en la oración de Jesús a su Padre, en las últimas palabras de Jesús antes del sacrificio de la cruz del Calvario, dice el capítulo 17 de Juan, el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. O sea, Dios le dio a Jesús los hombres para ser discipulados. O sea, Él los eligió. Dice en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Sí, punto, punto, punto. O sea, nuevamente repite el concepto en la oración que le hacía el Señor Jesús al Padre en esos últimos minutos o estas últimas horas antes de la crucifixión. Y es que nosotros, repito, nosotros somos elegidos por Dios para ser discípulos. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido, en Romanos dice, hemos sido predestinados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Él nos llamó, nos predestinó, nos preparó. Y nosotros estamos en este momento escuchando la palabra. Algunos de los que estamos escuchando tenemos ese fuego en nuestro corazón ardiendo acerca de querer saber más del Señor y querer ser impregnado más de Jesús y querer mostrar más la luz de Jesús al mundo entero, porque Él nos llamó y ha puesto ese fuego en nuestros corazones. Segundo punto importante que tenemos que saber acerca de un discipulado cristiano es que discipulado es vivir la palabra. En Romanos 8:31, te lo leo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y llama la atención esto de que serán verdaderamente mis discípulos, porque hay una serie de personas que se creen que son discípulos de Jesús, pero es que no lo imitan, no viven esa vida, no son transformados. Y yo quiero llamar la atención en una palabra que hay ahí que es muy importante, y no quiero entrar mucho en lo original griego y todas estas cosas, pero simplemente son herramientas que nos sirven para entender un poco más las palabras de Jesús y lo que Pablo escribió en las cartas.
En Juan 8:31, si permanecen en mis palabras, permanecer, esa palabra en griego es meno, que también puede significar morar, habitar, vivir. O sea, si ustedes viven en mi palabra, o sea, si ustedes, mi palabra son partes de su vida, su día a día, su constante, entonces serán discípulos verdaderos. No es personas que simplemente van a la iglesia o que tienen un grupo de discipulado, por decirlo así, que se enseña la palabra, que se expande un poco más la enseñanza. No es una persona que va a una escuela dominical, un estudio bíblico, no es una persona que simplemente, incluso es estudiante de teología. Es si vives la palabra, no es si la conoces, no es que si en un momento te comportas. O sea, si tu vida está impregnada de la palabra, entonces serás verdaderamente discípulo de Jesús. Porque recuerden que Jesús en Juan 1 dice que el verbo es Jesús. Él es la palabra. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Y si nosotros vivimos en la palabra, vivimos en Él. Y entonces permanecemos en Él, vivimos, habitamos en Él, y nuestra vida entera sea una vida guiada por la palabra de Dios. Y no solamente adquirir conocimiento, no solamente es ser un estudiante de teología, es vivir conforme a la palabra, es ser un discípulo, eso es ser un discípulo. Y el tercer punto que quería también comentar con ustedes es la evidencia del discipulado cristiano es el amor. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos y que se aman unos a otros. Me gusta la versión de la traducción lenguaje actual que lo dice de esta forma: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que son mis seguidores o son mis discípulos. Nuevamente, retomando este detalle acerca de lo cognitivo versus lo práctico, o sea, el conocimiento versus tu vida real, es lo que marca la diferencia. Nosotros no podemos vivir como los fariseos, que tenían mucho conocimiento de la palabra, pero tenían muy poco discernimiento de que estaban frente al Mesías. Tenemos que ser personas que viven la palabra, que no solo la conocen, porque cuando digo esto, que no solamente ser estudiante de teología o no solamente asistir a la iglesia, no lo anulo, no lo subestimo. Lo que yo quiero es que, como decía el Señor Jesús, la palabra no solamente es que escucharla, hay que ponerla por obras, hay que ponerla en práctica, porque si no, no valdría de nada haber escuchado toda la palabra. Y reflexionando en esta parte, cuando encuentras la esencia del mensaje del Señor Jesús, es el amor. La esencia de todo lo que Dios te manda a ti es el amor, es que estés cerca de Él, que estés no separado de Él y que no hagas cosas que te separen de Él, porque quiere estar contigo, porque quiere acercarse a ti. Por eso está entonces el plan de salvación, que está en Juan 3:16, que en tanto nos amó que dio a su Hijo para que no nos perdamos, sino que tuviésemos vida eterna, que tuviésemos la vida eterna con Él, en la eternidad habitando con Él. Eso es la muestra de amor. O sea, y no solamente eso, sino también el hecho de morir por nosotros, porque nosotros éramos incapaces de poder pagar por todos nuestros pecados. Eso también es una muestra de amor más importante. Y si nos vamos a eso en el contexto de Juan 13:35, donde dijo Jesús, después de haberle lavado los pies a los discípulos, dijo esta frase: que en esto conocerán que son mis discípulos. 2 versículos antes dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado. O sea, el amor que va a ser la evidencia de que son discípulos de Jesús, que somos discípulos de Jesús, tiene que ver con que sea el amor manifiesto de Jesús en nosotros a favor de los demás, de otras personas. Nada más quiero agregar un detalle en este punto, y es que eso tiene que ver con el amor entre nosotros los hermanos, primeramente, luego también con el resto de la humanidad. En conclusión, para ser cristianos verdaderos es necesario ser discípulos de Jesús primeramente, y bíblicamente ser cristiano va más allá de simplemente hacer algo, es ser algo. Esto significa que no somos cristianos o discípulos de Jesús
con solo asistir a una iglesia o tener conocimiento bíblico. Somos cristianos o discípulos de Jesús cuando nuestra vida se conduce de tal forma que modelamos la palabra de Dios en nuestras decisiones, nuestro hablar y nuestras acciones. También ser discípulos de Jesús es permitir al Espíritu Santo guiarnos en todos los aspectos de nuestras vidas para que la esencia de Jesús se impregne en nosotros y así poder ser cristianos genuinos, mediante el cual el Señor se manifieste en nuestras vidas de forma evidente ante todas las personas y que todos puedan ver en nosotros el carácter de Cristo, mediante nuestra relación, mediante el amor, no solamente del conocimiento. Y los 3 puntos importantes de saber acerca del discipulado cristiano son los siguientes. 1, Dios nos elige, Dios nos eligió. Y si estás tú en este momento escuchando estas palabras y estás con el deseo de conocer más del Señor, de ser lleno más del Señor, de su conocimiento y que eso impregne tu vida, es porque has sido elegido. Así que no le demos más vuelta a esto, hemos sido elegidos y simplemente nos toca corresponder a esa elección, responder a esa elección y corresponder a ese amor. Segundo, ser discípulo es vivir la palabra, no solo asistir a una iglesia. Y tercero, la evidencia de que eres un discípulo de Cristo es el amor. No es si conocemos la Escritura o cuánto conocemos la Escritura, es el amor. Así que yo también animo a que te determines, te dispongas tu corazón a conocer más del Señor, a seguir al Señor Jesús y que ese llamado que ya te ha hecho, porque si estás aquí escuchando es porque te ha hecho ya el llamado, valga la pena y no seas de los que desisten o que renuncian o que claudican o que dudan, sino que mantente firme y en medio de las incertidumbres, en medio de las preguntas y las interrogantes que tengas acerca de muchas cosas de la vida, mantente fiel al Señor, porque muchas cosas de Él no sabemos, estamos aprendiendo y somos discípulos del Señor Jesús. Y te animo a que no te salgas, sino que permanezcas siempre. Quiero bendecirles y quiero pedirle al Señor que, como en la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, que el Señor pueda guardarnos de todo mal, pueda ayudarnos a afirmarnos en Él y que nos mantenga en unidad a todos y cada uno de nosotros en medio de este mundo que estamos viviendo y todas las situaciones que se han desarrollado alrededor del mundo que atentan contra nuestra integridad, nuestra cristiandad, nuestra creencia y nuestra fe, y que nos mantengamos firmes hasta el final en nuestra fe. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.